Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a ir a analizar algunas cuestiones muy interesantes sobre lo que tiene que ver con una nueva etapa del capitalismo a nivel internacional, que tiene que ver fundamentalmente con entender ese doble proceso que ya vimos. Primero el de transformación del sistema feudal al sistema capitalista y el proceso de consolidación con autores que respaldan ese desarrollo capitalista. Uno es Smith, el otro es Ricardo. Y en esa etapa una crítica, que es la crítica que hace Marx a un capitalismo que atravesó algunas cuestiones complejas, como la crisis de 1848, como un desarrollo muy limitado, más vinculado a la industria textil en su primera etapa, sobre todo hasta 1830. Un importante crecimiento en términos de mercado a partir de la explosión del ferrocarril como un instrumento de comunicación muy importante, ya hacia la tercera década del siglo XIX, y un muy importante desarrollo que se da a partir de 1850, que tiene que ver con el proceso que vamos a denominar Segunda Revolución Industrial, que tiene que ver ya con el avance en otro tipo de industria, que es sobre todo el acero. Justamente el desarrollo de la industria del acero, de la industria metalmecánica y de todo lo que tiene que ver con la industria química, hace que inicie en el mundo todo un proceso de discusión sobre otros factores que se va a ordenar a partir de algunos sucesos que tienen que ver con enfrentamientos entre los diferentes países, con las consecuentes revoluciones internas que atraviesa sobre todo Francia, no así Inglaterra, no así existía Alemania, que recién va a existir a partir de la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, cuando la Federación Prusiana o el Principado de Prusia unifica al resto de los principados y Alemania deja de ser una federación aislada de principados para ser un solo territorio dominado férreamente por la dinastía prusiana y por el jefe político de esa dinastía, que era Bismarck, Otto von Bismarck, un gran político de la segunda parte del siglo XIX. En ese marco, y no menor, es muy importante entender que el capitalismo va a dejar de ser el que era, o el que analizaron por lo menos Smith y Ricardo. En primer lugar, porque se va a sacar de encima uno de los peores enemigos que tenía, que era la clase terrateniente. Por otro lado, porque una clase terrateniente ya derrotada en Inglaterra a partir de la derogación de las Corn Law y derrotada a partir de la nueva División Internacional del Trabajo, donde los países productores de materias primas van a vender algunos de los elementos que hasta el día de hoy siguen vendiendo, que son materias primas de distinto y diverso origen. Por eso Argentina va a tener éxito en lo que tiene que ver con el modelo agroexportador, sobre todo en la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX. Y eso tiene que ver con que hay una decisión de dividir la producción internacional. Establecido eso, el capitalismo no dejaba de ser un modelo muy limitado a los contornos de las potencias europeas. Y sobre todo en algunos casos era un capitalismo de pocos desplazamientos, no es un capitalismo globalizado donde se podían comprar productos chinos como hacemos hoy, ¿no? Es un capitalismo nacional, podríamos decir, provincial en algunos países, de algunos desarrollos, pero no era una cuestión internacional. A partir de 1870 el capitalismo sufre tres transformaciones. La primera es que en 1873 hay una gran crisis, que es quizá la crisis más importante del capitalismo en la historia, junto con la crisis del 30, que es la otra crisis a la que vamos a llegar. Toda esta explicación económica va a ir para analizar dos crisis. Esa crisis de 1873 es una crisis muy importante porque el capitalismo resultante era un capitalismo de posguerra,
limitado en términos de negocios y que tenía un desafío. O se ampliaba y pegaba un salto en términos de calidad, o iba a ser un proceso trunco en la historia de la humanidad. Y el capitalismo claramente se reinventó. Se reinventó en 3 procesos. El primero, el proceso de colonización. Las grandes potencias europeas fueron sobre todo a Asia y África. En África obtuvieron los recursos naturales que necesitaban para desarrollar algunas de sus industrias, colonizaron esos territorios y los convirtieron en fuente proveedora y estratégica de un nuevo mercado, con una nueva concepción de empezar a pensar el mercado en una lógica mundial o mundializada y no en una lógica cerrada solamente a los contornos europeos. En ese sentido, la colonización de África fue una colonización desordenada. De hecho, los países europeos se reunieron en 1973 en Berlín, agarraron un mapa de África y dijeron: esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, y eso generó los conflictos étnicos y raciales que suceden hoy en África. Inclusive, cuando digo hoy, digo hasta el día de hoy. Hay grandes genocidios y grandes situaciones armadas y de enfrentamientos civiles que se han dado en distintos países de África, que han tenido origen en esa división arbitraria del territorio africano, hecha en el siglo XIX. En ese marco, ese proceso de expansión es lo primero que tenemos que ver del capitalismo. Lo segundo que tenemos que ver, ya está en el texto de Lenin, y tiene que ver con la asociación de intereses, para monopolizar los mercados. ¿Qué quiere decir monopolizar un mercado? Cuando yo tengo capacidad junto a otros actores que venden lo mismo que yo, de ponerme de acuerdo sobre cómo vamos a manejar los precios, elimino toda competencia. Por ejemplo, 2 marcas de gaseosa, si se ponen de acuerdo, compiten entre sí, pero al mismo tiempo establecen un parámetro de cartelización del mercado, es decir, de repartirse porcentajes del mercado y a qué público apunta cada una. El problema que vamos a tener es que van a eliminar la competencia. Eso es lo que sucedió con el capitalismo. Dejó de ser ese capitalismo que había imaginado Smith, de pequeños productores que podían entrar y salir y vender distintos productos, para empezar a ser un capitalismo más rígido, con reglas más establecidas, para eliminar a los aventureros y al mismo tiempo también para establecer un sistema monopólico del mercado. Pocos van a venderle a muchos, pocos van a comercializar, pocos se van a quedar con la ganancia. Porque lo que explica Lenin con mucha claridad es que mientras más concentrado está el mercado, mayor es la ganancia que obtienen los capitalistas, que son parte de ese proceso. Por lo tanto, y ahí hay una primera cuestión interesante, los capitalistas no solo explotan mano de obra, sino que además compiten entre sí, y son las crisis, la variable de ajuste, que elimina y expulsa del mercado a capitalistas que no pueden soportarlas. Cada crisis nos conduce a un proceso de concentración mayor. Pensemos en un modelo capitalista en donde el Estado no interviene. Por lo tanto, si el Estado no interviene, estos mecanismos para controlar a estos actores que se iban quedando con pedazos cada vez más grandes del mercado, no existían, no había manera de controlar eso. Y eso es lo que sucede con el capitalismo hasta la Primera Guerra Mundial. Mercados cada vez más concentrados en cada vez menos personas, cada vez menos capitalistas. Eso es lo que Lenin va a llamar cartelización, la unión de 2, 3 o 4 empresas para ponerse de acuerdo y quedarse con el mercado de un producto determinado. Lo mismo va a suceder con la otra creación capitalista por excelencia, que es la del capital bancario. Los bancos van a tener origen en esta etapa y van a financiar el crecimiento y el desarrollo capitalista a través de los mecanismos que ya conocemos, que son los préstamos y los diferentes tipos de préstamos que hay para poder establecer negocios.
Por lo tanto, va a decir Lenin que va a aparecer otro tipo de capital, que es el capital financiero. El capital que está vinculado a prestar dinero y utilizar dinero para hacer negocios sin necesitar de la mano de obra. Ustedes saben que los bancos no necesitan para hacer más dinero del trabajo humano, sino que lo que hacen es trabajar con el dinero que obtienen a partir de del proceso industrial que les requiere crédito y les paga crédito más caro. Entonces, la aparición del sistema bancario y la concentración del mercado son los dos rasgos fundamentales del capitalismo hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial justamente es una guerra por los mercados. Es mentira que la Primera Guerra Mundial fue el resultado del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Eso es una excusa para poder explicar algún origen o alguna causa. Pero en realidad, la Primera Guerra Mundial es el resultado de la disputa por los mercados, en donde claramente Alemania intenta eliminar el poderío y la concentración de mercado que tenían Inglaterra, Francia y otros países menores. Y eso es muy, muy importante, porque eso es lo que permite entender que el comportamiento de los países tiene que ver, y sus decisiones en política internacional tienen que ver con el cuidado de sus intereses económicos. No por eso, es decir, no menor, es la situación que antecedió a la Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial la antecedió una etapa que se conoció como la etapa de paz armada, en donde todos se pusieron de acuerdo que una guerra era inconveniente porque era necesario fortalecer el proceso de expansión capitalista que tenía estas tres patas: colonización de África y de Asia, explotación de recursos y de mano de obra, creación del capital financiero para financiar a partir de los bancos el crecimiento capitalista, y por otro lado la concentración de los mercados en pequeños grupos que se iban a distribuir de acuerdo a sus intereses distintas porciones del mercado. Esto es lo más importante que tienen que entender de esta etapa. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? ¿Y cómo llegamos a la crisis del 30? Lo vemos la semana que viene.